Quiero compartir con usted mi opinión. Hoy en nuestro país se discute mucho cómo hacer la economía más rentable, cómo lograr hacer un crecimiento económico, cómo desarrollar mayores empleos. Pero la tecnología no la hemos explotado, no hemos generado la revolución tecnológica que requiere nuestro país en muchos espacios. Pero si los centramos en el plano económico, el Banco Mundial ha hecho análisis donde establece que si un país aumenta en un 10% la capacidad en su territorio, el involucramiento de mayor internet y además amplía la banda ancha, resulta que hay un crecimiento del 3.5 del Producto Interno Bruto. ¿Se imagina usted lo que puede representar eso en empleos, en crecimiento, en reactivación de la economía? En muchas ocasiones he llegado a pensar que nosotros cuando pensamos solo en impuestos, cuando pensamos solo en cargas impositivas, estamos dejando de lado que la economía, la sociedad, el mundo gira y ha cambiado y seguimos estableciendo las mismas reglas para un mundo que ya no es el del pasado. Esa es mi opinión. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. En este mes de febrero celebramos el amor y también es importante que sepan que vamos a abordar en nuestro programa Doctor Salud cómo enfocar el amor también para tener una salud integral y acompáñenos, vamos a tener invitados especiales y como siempre temas muy interesantes que sé que les van a gustar. A mí me causa mucha vergüenza ver este video. Y no te voy a decir que me causa vergüenza por lo que me dijeron, sino que me causa vergüenza por mí misma. Dale, no sea envidiosa. No sé ni Europa, pero hay que te puedo decir Europa, mi amor, pero hace tiempo. Yo nunca quise herir a Yalé. Y yo creo que la razón por la cual ella me devolvió el muerta de hambre es porque yo la herí. Yo me veo a mí y no me gusta lo que veo. No conoce ni Europa, me dice, está muy muerta. Ese día, lo que ella le dijo, me cayó. En Noticias Telediario queremos apoyar tu proyecto o negocio. Por eso disponemos de un espacio para que nos contés sobre tus productos y servicios. Envía un video de forma horizontal al 8413-4444. Positivo Más, un espacio para emprendedores. Solo por Noticias Telediario. El programa periodístico Bailey se verá aquí en el Canal 8 de Costa Rica, el mejor canal de Costa Rica. Los espero, un fuerte abrazo con todo mi entusiasmo. Tecnología, todo un tema que hoy por hoy tenemos relegado y sobre todo los jóvenes lo reclaman y ni qué decir, nuestro sistema social, económico, político reclama la necesidad de la tecnología. Para eso hemos invitado a alguien que sabe mucho de tecnología y mucho sobre todo de telecomunicaciones. Me refiero a don Edwin Estrada Hernández, ex viceministro de Telecomunicaciones, licenciado en Derecho
y notario público, con posgrados y maestría en Derecho Público y en la regulación de mercados de telecomunicaciones. Edwin, amigo, qué placer tenerte acá. Don Claudio, muchas gracias. Un saludo cordial a usted. Muchas gracias por invitarme y un saludo también a todas las personas que nos están viendo y escuchando por medio de las redes, por medio de la televisión. Bueno, en fin, todas las opciones que nos da las tecnologías de información. Para vos sería imperdonable no saludar a las redes. Totalmente, totalmente, porque ya todo ha cambiado y ahora hay muchas posibilidades. Saludémoslos con un brindis. Salud. Salud por nosotros, por Costa Rica y salud por el desarrollo. Edwin, 20 años de experiencia en telecomunicaciones que tenés vos, no se los brinca cualquiera, es toda una experiencia. Y estando en el espacio que nos encontramos hoy, la situación real que estamos viviendo, uno siente efectivamente carencias totales. Carencias que venían mucho antes de venir la pandemia. Mucho antes ya muchos reclamaban. La pandemia fue como un par de cachetadas y decirnos, ven, tortugas, no han reaccionado ustedes y ahora resulta que se les va a complicar más por la falta del desarrollo de las telecomunicaciones y el uso de la tecnología. Vos, que estuviste 4 años en 2 gobiernos diferentes en el desarrollo de las telecomunicaciones, ¿qué lectura haces alrededor de todo esto? Bueno, vamos a ver, yo diría primero que todo que no necesariamente nos agarró tan desprevenidos. ¿Por qué? Porque bueno, gracias a que hace aproximadamente 13 años el país tomó una decisión por abrir el mercado de las telecomunicaciones. Y a partir de ahí vimos cómo entraron más operadores, cómo empezaron los servicios a crecer. Y bueno, prácticamente hoy no podemos vivir sin un teléfono, no podemos vivir sin internet. Entonces el hecho de que se diera la apertura del sector de telecomunicaciones, el hecho de que entraran operadores y vemos los índices de penetración de las líneas de teléfono, de las líneas de internet, cómo han subido a partir de ese momento. Vemos, por ejemplo, el trasiego de los datos, donde Costa Rica consume más datos que toda Centroamérica junto. Entonces, yo creo que no necesariamente nos agarró tan desprevenidos en ese tema, porque yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si esta pandemia hubiera sido hace 15 años? Hubiera sido terrible, porque al día de hoy, y lo hemos vivido en carne propia, las personas que se han podido seguir con sus labores, ha sido porque han tenido un acceso a internet, acceso a una computadora, igualmente los estudiantes. Aquellos estudiantes que la diferencia entre los que dejaron su curso, lamentablemente, y los que no dejaron su curso, fue precisamente el acceso al internet. Entonces, vemos cómo cada día, ¿verdad?, hemos ido incorporando más eso a nuestras vidas. Pasamos de un teléfono en el que podíamos hacer solamente una llamada a un teléfono, a un dispositivo prácticamente el día de hoy que podemos hacer, bueno, no digo casi cualquier cosa, pero cosas inimaginables que podemos, y vienen cosas más. Viene el tema del Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el Big Data, y entonces también... ¿Vienen o ya están? Bueno, ya están, ya los hemos ido incorporando poco a poco, pero lo que quiero decir es que vendrán mucho más cosas, y cosas que ni siquiera nos imaginamos. Eso, y a una velocidad muy rápida. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos que tomar decisiones como país, decisiones oportunas para lograr que los habitantes podamos tener acceso a todos los servicios, a su disponibilidad, podamos tener acceso a los dispositivos y a redes de banda ancha para poder pues aprovechar todas esas oportunidades que nos brinda. Caso contrario, si no lo hacemos, si no tomamos estas decisiones, vamos a ir perdiendo competitividad tanto como país y como personas. ¿Por qué? Porque hemos visto también cómo poco a poco la tecnología, las telecomunicaciones se han ido incorporando a todos los ámbitos de la economía. Entonces, antes las usamos pues solamente para hablar por teléfono, etcétera. Precisamente ayer, conversando con una persona, hacíamos como un análisis en perspectiva qué era lo que venía. Y entonces, por ejemplo, pongamos cualquier ejemplo, hablábamos, por ejemplo, del área de la moda. Ahorita que vemos muchas tiendas que lamentablemente han tenido que cerrar, grandes cadenas de almacenes en Estados Unidos, centros comerciales, que uno jamás hubiera pensado, pero es porque la gente está dejando de ir, por ejemplo, a los centros comerciales a comprar, porque ya lo están haciendo de otra manera. Entonces,
¿Qué me atrevería a decir yo que viene? Por ejemplo, repito, en el tema de la moda, imaginémonos un holograma nuestro realizado a partir de inteligencia artificial, en el cual la tienda nos va a enviar la talla exacta. La talla exacta, pero no solamente la talla exacta, nos va a mandar toda su colección de ropa con nuestro holograma, cómo nos vamos a ver. Entonces, imagínese usted lo que es eso. Y nos pondrán la pancita y nos pondrán las nalgas y las tetas muy pronunciadas, todo. Absolutamente, porque se va a poder, por ejemplo, con un dispositivo, como tomar una foto del cuerpo de uno en 360 grados, ¿verdad? Y con eso, con esas medidas, entonces la tienda va a poder mandarnos la ropa. Eso ya le digo, es un solo ejemplo. Pero es un ejemplo muy interesante porque no hay la menor duda que en el caso particular yo tengo una marca que me gusta comprar porque la puedo mandar a comprar con una hija mía a sabiendas de que el número me queda, pero con otra talla no me la juego. Bueno. Esos hologramas van a obligar también a una equidad en las tallas entre todos los distribuidores, o tendrán que ajustarse también los números de talla, porque yo veo hoy lo que está sucediendo, gente que tiene sus negocios vía internet, pero los cambios son frecuentes. En este caso que estás diciendo vos, sería evitar el cambio y la devolución de la ropa. Bueno, eso, y además veámoslo también como una estrategia comercial de la marca, como una manera de que los clientes se queden con esa marca, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que para todo, igual a uno como consumidor. Entonces, ya le digo, ese es un pequeño ejemplo de lo que está haciendo las tecnologías de información y comunicaciones. Pero ya, digamos, volvamos a lo que a la gente le duele hoy. En este momento, por ejemplo, está iniciando las clases. Hay estudiantes, sobre todo estudiantes en condición de vulnerabilidad, condición de pobreza, zonas rurales, que no tienen el acceso a los servicios que se necesitan para poder llevar sus clases, como cualquier persona que está aquí, ya sea de un colegio privado con mayores recursos o una persona que vive aquí en el área metropolitana. Qué interesante eso, Edwin, que estás planteando, porque si nos vamos a la Constitución, y vos como abogado lo sabes, que dice que la educación pública es gratuita y obligatoria, ¿no debería ser el internet si estamos obligando a que los estudiantes tengan que estudiar vía internet por lo que está pasando con la pandemia o por las distancias, de que ya no vamos a hacer infraestructura en lugares muy recónditos, sino que le vamos a dar la facilidad de un equipo o del acceso al estudio vía internet? ¿No deberíamos llegar a un momento en que el internet también sea gratuito? Bueno, ese es un tema muy, muy complejo, es un tema, digamos, que muy atractivo de vender, es muy atractivo de decir, pero no se apega a la realidad, al menos en estos momentos. Entonces debería ser subsidiado por el Estado, al menos. Entonces vamos a ver, vamos a ir... Para pegarse a lo que dice la Constitución. Bueno, entonces vamos a ver. Es importante, tal vez, y ya que estamos hablando de la Constitución política, analizar qué es lo que ha dicho la Sala Constitucional de Costa Rica. La Sala ha dicho que es un servicio esencial. ¿Por qué? Porque por medio de ese servicio esencial se accede a derechos humanos. Entonces, por ejemplo, la Sala del 2010, que viene declarando el Internet como un servicio esencial, lo dice en aquel momento porque por ejemplo, se accede, o se accedía en ese momento, al derecho a información, que es un derecho esencial, un derecho humano, y también el derecho a la educación. Pero al día de hoy, donde nos quedamos en nuestras casas por el tema de la pandemia, ya vemos que no necesariamente solo esos dos derechos se acceden por medio del uso del Internet. Ya vamos a acceder al derecho al trabajo, el derecho al estudio, el derecho a la educación, porque hay telemedicina, etcétera, etcétera, el derecho a la comunicación, el derecho al ocio. Entonces, para mí, el hecho de ver, o esa calificación desde el punto de vista constitucional del Internet, yo veo que ha subido, como decimos coloquialmente, ha subido sus acciones. Entonces, ¿por qué? Porque antes se garantizaba el acceso a otros derechos fundamentales, pero ahora aún más. Entonces, ha subido ahí. Eso hay que tenerlo claro. Pero también, y usted me habla, bueno, subsidiado por el Estado. Bueno, para los que están estudiando y que no tienen recursos. Bueno, pero le cuento, entonces para eso está Fonatel. Cuando aquí el legislador toma la decisión, bueno, en realidad fuimos todos, porque lo hicimos mediante un referendo de abrir el sector de las telecomunicaciones, de abrir el mercado, pero entonces cuando el legislador cumple ese mandato del soberano de hacer una ley de telecomunicaciones, en ese momento se resguarda
precisamente el acceso y servicio universal por medio de Fonatel, por medio de los recursos de Fonatel. Y qué dicha que llegamos al punto de Fonatel, porque vieran que con Fonatel, precisamente hoy en la mañana estaba pensando cómo explicarlo y me acordé de un cuento que había, un cuento infantil que decía: el cielo se está cayendo. Entonces, que venía un pollito y gritaba a los cuatro vientos que el cielo se estaba cayendo, iba convenciendo a toda la demás granja que el cielo estaba cayendo, y al final, cuando pidieron explicaciones, nadie sabía decir por qué el cielo estaba cayendo. Pero todo el mundo se lo creyó. Pero todo el mundo se lo creyó, todo el mundo lo repite. Vea, yo le preguntaba a la gente que me ha dicho: es que la plata de Fonatel está engavetada, la plata de Fonatel está ahí. Y yo le digo: ¿usted me podría explicar por qué? No me lo saben explicar, simplemente lo repiten. Entonces, aquí es muy importante aclarar el tema de Fonatel. ¿Está ahí o no está ahí? Es que por eso hay que explicarlo, ¿verdad? Vamos a ver, Fonatel, por medio de él se accede al Internet para personas en condición de vulnerabilidad y también para aquellas zonas donde económicamente no es rentable para los operadores. Recordemos que el Fonatel se nutre del dinero aportado por los operadores. Es una contribución para fiscal. Entonces, son los operadores quienes todos los que tienen derecho de explotar telecomunicaciones, así es, todos pagan un canon, pagan es una contribución para desarrollar en las áreas más difíciles, más precarias, claro, todo lo referente a telecomunicaciones. Así es, y muy interesante porque cuando los diputados hicieron esta propuesta, ellos se vieron en varios espejos. Se vieron primero en el espejo de FODESAF. Si usted se pone a ver FODESAF, que es un fondo muy loable, pero se ha convertido poco a poco en una caja chica, porque cada cosa que se les ocurre a los diputados, ¿de dónde sacan plata? De FODESAF. Entonces, eso se convierte en una camisa de fuerza. La gasolina, el impuesto a la gasolina es para desarrollar infraestructura y se coge por otras cosas. Sí, pero si lo haces por ley, entonces queda amarrado. Queda amarrado y es una camisa de fuerza. Vea, por ejemplo, usted el fondo cafetalero. Pero ahora en el tema del COVID, recuerdo que había un planteamiento que querían coger dinero de Fonatel para invertirlo en el bono proteger. Bueno, ahora hablamos, digamos, de lo que se quiere hacer con Fonatel o lo que se ha querido hacer con Fonatel, pero es muy importante ver esos espejos en los cuales se reflejaron los legisladores en aquel momento para hacer el modelo de Fonatel. Y por eso también quería traer a colación el tema del fondo cafetalero, porque el fondo cafetalero es también un fondo hecho por los mismos cafetaleros, de su dinero, igual que Fonatel, para lo que se necesita. Entonces, es una contribución para fiscal y que se va reinvirtiendo en lo mismo. Entonces, vea dos casos similares de fondos también opuestos, porque uno se ha vuelto víctima de la voracidad fiscal. Por ejemplo, el tema del primer ejemplo que te di, de FODESAF. Y vemos un fondo cafetalero que funciona perfectamente. Vemos CONAVI también, que CONAVI también, los gastos administrativos de CONAVI, por ejemplo, han aumentado mucho. Me gustaría saber, no tengo el dato ahorita, pero qué porcentaje del presupuesto de CONAVI se gasta en la parte administrativa y qué porcentaje se gasta también en inversión. También los legisladores tuvieron la visión de dejar solamente el 1% de Fonatel para gastos administrativos. Ok, entonces, partamos de ahí, es una contribución para fiscal. La política pública la define el Poder Ejecutivo y SUTEL solamente se limita a gastar en lo que el Poder Ejecutivo establece. Entonces, eso es importante, porque cuando yo veo, por ejemplo, que la gente dice, mire, es que, ¿cómo es posible que los 500 o 100,000 niños que el Ministerio de Educación identificó no tienen computadora? Es culpa de Fonatel. Entonces yo les pregunto, ¿dónde está la política pública que dice que Fonatel tenía en ese momento que dotar de computadoras a los niños? Porque si lo hubiera hecho es ilegal, porque, repito, tiene que hacerlo a partir de lo que dice la política pública. Y la política pública no estaba hecha. Entonces, para mí fue muy injusto en ese momento que se dijera Fonatel. Y yo en ese momento siendo viceministro todavía. Entonces, es importante entonces que la gente tenga claro esto, porque, repito, todo el mundo dice, y yo lo reto a todas esas personas que digan o que dicen, que me explique por qué, y no lo saben decir. Pero ¿está el dinero o no está el dinero? Bueno, sigo explicando, sí está el dinero. Y nos tenés con esa intriga. Bueno, es que necesito explicar todo bien, pero sí está el dinero. ¿Por qué sí está el dinero? Bueno, en estos momentos, por ejemplo, Fonatel tiene 4 programas. Y le voy a dar el ejemplo del primer programa, que es Hogares Conectados. Hogares Conectados, que ya se cumplió la primera meta,
alrededor de 146,000 familias con computadora y con una conexión a internet. Repito, esa meta se cumplió en el primer trimestre del año pasado, en el primer cuatrimestre del año pasado. Entonces, cualquiera diría, bueno, ya se gastó la meta, ya se les dio los 40,000 y ya esa plata ya no debería estar ahí en Fonatel. Pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que el programa es dotar de internet por 5 años. Entonces, obviamente, ese dinero de ese proyecto que ya la meta se cumplió, todavía lo tiene Fonatel y lo tiene ganando intereses. ¿Por qué? Porque la otra opción es que, por ejemplo, se lo demos a las personas, muy probablemente la mayoría lo utilizarán para otras cosas. Sí, ese sería el objetivo. Y además, la otra opción es pagárselo de una vez a los operadores por los 5 años, pero ¿para qué vas a dárselo a los operadores? Mejor irlo pagando mes a mes. Y sacar alguna rentabilidad. Y lo tenés para rentabilidad, para reinvertirlo en más proyectos. Entonces ese es un fondo revolutivo, dicen los que saben de economía y esas cosas. Es un fondo que va generando y tiene que tener plata. Ese es el ejemplo de hogares conectados. Entonces, te digo, entonces ya la meta está cumplida, pero ahorita todavía está pagando. Luego se modificó la meta alrededor de agosto, una cosa así, el año pasado, 46,000 familias más por 5 años. Entonces, ¿cuánto cuesta el internet por 5 años? Y precisamente después, debido a todo el tema de la pandemia, se logra, y eso es que logró identificar el Ministerio de Educación, también se modificó la meta. Entonces, si usted va a revisar los fondos de Fonatel, esa plata va a estar ahí. Ahora, tengo una pregunta. ¿Esa inversión es para que el internet llegue a esas familias o también se les da el servicio por 5 años en forma gratuita o hay un costo para las familias? Bueno, vamos a ver también. Es un subsidio. Entonces, se les da la computadora, digamos que gratis, y se les da el subsidio, depende del quintil en el cual se encuentra la persona. Entonces, a algunos se les paga más, a algunos se les paga menos, pero sí se les paga la mayor cantidad. Ese es el ejemplo de hogares conectados. Entonces usted va a revisar y esa plata está ahí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este dinero está comprometido, Claudio. Ese dinero no está engavetado. Y si ese dinero lo agarran y se lo llevan, ¿qué va a pasar con el compromiso de estos 5 años con esta familia? Mañana hay que desconectarlos y vuelven a entrar en brecha. Veamos, por ejemplo, el de zonas indígenas. Zonas indígenas es un proyecto de alrededor de $43 millones. Usted va a revisar en su tel y ahí están los $43 millones. O se lo vamos a dar de una vez al operador que se ganó la licitación. Tome, llévese la plata y no ha hecho el proyecto. No, eso no puede ser. Y esas familias que haces referencia son familias de zonas rurales, son familias de zonas indígenas, y hemos cubierto una buena cantidad, un porcentaje significativo o apenas está empezando. Ok, vamos a ver. Recordemos ahí entonces, en este caso las familias, bueno, la ley dice que es personas en condiciones de vulnerabilidad. En este caso, la familia de hogares conectados es el IMAS el que las identifica. Y te cuento entonces, la primera parte de la meta, alrededor de 146. Entonces, en este momento ya hay 146,000 familias alrededor del país que tienen una conexión a internet y que tienen una computadora gracias a Fonatel. Y puede ser en cualquier parte del país. Bueno, puede ser en cualquier parte, pero hay retos también. Porque aquí entonces pasamos a la parte de conectividad. Pasamos a la parte de conectividad. Entonces, ¿qué es lo que yo digo siempre? Mire, es a las empresas los que están obligados a hacer el despliegue de la red. Son los operadores. Pero recordemos que el Estado costarricense les da esas obligaciones por medio de la suscripción de un contrato. Sí, pero me imagino yo también que ellos lo hacen también de acuerdo a la rentabilidad. Bueno. Qué sé yo, cuando nosotros desarrollamos el ICE, había electricidad hasta en la montaña, aunque no generara ningún recurso, era una cuestión de solidaridad, pero no necesariamente las empresas privadas funcionan bajo ese mismo mecanismo. Bueno, es que lo voy a contar, ya eso está definido, porque en el cartel de licitación por el cual ellos concursaron y fueron adjudicados, ya hay una zona en la cual ellos tienen la obligación de desplegar la red y brindar los servicios. Entonces, ellos no deciden dónde brindan los servicios. Ya el Estado costarricense, por medio del cartel de licitación y por medio del contrato, les digo, usted tiene la obligación de desplegar la red en esto. Y hay auditoría y les marcan el paso en ese desarrollo de infraestructura. Sí, claro que sí. Entonces, vea, vamos a hablar de infraestructura, pero entonces para contar la otra parte. Y la parte que no,
La parte donde no es obligatorio, precisamente la parte donde no era económicamente atractivo para ellos. Entonces, ¿cómo se iba a desplegar? Por medio de Fonatel. Entonces, ahora vamos con la pregunta que me hace. Se les lleva el pulso. Mire, si algo invertí tiempo yo durante mi gestión como viceministro de Telecomunicaciones fue precisamente en ese tema. Y precisamente en ese tema porque nos dimos cuenta. Vamos a ver, las concesiones empezaron a regir el 14 de julio del 2011 y en el primer año nos dimos cuenta que estaban teniendo retos los operadores precisamente en ese despliegue al cual estaban obligados. Entonces, cuando empezamos a revisar por qué era, nos dimos cuenta que era porque las municipalidades no permitían el despliegue de infraestructura, porque no tenían reglamentos y al día de hoy todavía no tienen muchos de ellos reglamentos simétricos y reglamentos apegados a la ciencia y a la técnica. Por ejemplo, ellos tienen que pasar también por CETENA para que les den los permisos, a veces tienen que pasar por SINAC, tienen que pasar por el MOP. ¿Ese reglamento para 82 municipalidades es diverso como las municipalidades o es un reglamento donde perfectamente el ministerio puede orientar y decirles, mire, este es el machote, hagámosle algunas modificaciones porque su cantón San Carlos es muy grande, el suyo Tibás es muy chiquitito, pero los podemos orientar o dónde está el cuello de botella que impide que muchos cantones no tengan ese reglamento tan necesario para ese desarrollo? Bueno, vamos a ver. Desde el 2009 el viceministerio viene apoyando a las municipalidades. Se intentó hacer se hizo un reglamento marco para que las municipalidades lo tomaran como ejemplo por medio de FEMETRON. Y se puso a disposición de las municipalidades. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que llegó a cada municipalidad y cada municipalidad lo tropicalizó. Y lamentablemente lo tropicalizó no apegado a la ciencia y a la técnica. Entonces, ¿qué ha pasado durante todo este proceso? A base de ocurrencias. Bueno, por decirlo de alguna manera. Entonces, ha sido un proceso en el cual han ido a estrados judiciales y en estrados judiciales, tanto, bueno, los juzgados contenciosos administrativos como incluso la Sala Constitucional ha anulado artículos de reglamentos de municipalidades por diversos motivos. Por violación al principio de razonabilidad y proporcionalidad, porque no está pegado a la ciencia y a la técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, repito, al día de hoy no hay una uniformidad en los reglamentos y además la red es única. Hay un principio de unicidad de la red y la red es única. Hay, por ejemplo, municipalidades como Limón que al día de hoy no tienen reglamento y que yo le puedo demostrar a usted con papeles, con documentos, cuántas veces, cuántas gestiones y cuántas instancias hemos hecho ante la municipalidad de Limón y vea que Limón es una de las zonas que tiene más oportunidades y que tiene grandes retos sociales. Exactamente. Entonces, como yo les decía a la municipalidad el día que fui, imagínense ustedes con el puerto que tienen ahí. ¿Cómo va a haber un dinamismo económico ahí? ¿Cómo poco a poco van a llegar más empresas? ¿Qué es lo primero que piden las empresas, Claudio? Internet es lo primero que piden. Claro. Y entonces yo realmente no entiendo cómo la municipalidad de Limón no tiene un reglamento. Y habiendo internet, habiendo empresas que inviertan de internet, los que más se benefician son los jóvenes, donde está la pobreza mayor y tienen acceso al conocimiento de la tecnología. Vea, y tengo ejemplos de empresas que han ido a buscar gente a Limón para que haga teletrabajo, porque tienen además facilidades con el idioma, hay mucha gente que habla inglés, etcétera, pero no ha sido posible porque no tienen las conexiones a internet. Entonces, y eso por la culpa de la falta de un reglamento. Eso es parte por la falta de un reglamento. Entonces, por eso digo, cuando vemos el tema del despliegue de infraestructura y la conectividad, son un montón de temas. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte en el diseño de carreteras nuevas, carreteras de ampliación, tiene que tener también los ductos. También y ahora que se rompe tanto carreteras, no se planifica eso. Bueno, imagínese usted, entonces. Y piensa que se me viene a la mente también el IFAM. Bueno, realmente el IFAM no. Pero el IFAM podría, en el desarrollo de carreteras no, pero en este tema de las municipalidades y de la necesidad de los reglamentos, así como el ministerio, el IFAM también, como el fomento de asesoría municipal, debería estar como muy compenetrado también en esos temas. Bueno, hemos recibido del IFAM pues apoyo en ese sentido y estuve viendo que ahora a finales de febrero va a haber una serie de talleres relacionados con los accesos de tecnología. Yo espero también que en ese se toque el tema para ayudarles a las municipalidades, pues para que tengan los reglamentos. Entonces, pero no solamente el reglamento, Claudio, sino también, digamos que ya tenemos el reglamento perfecto. ¿Cuánto duran las municipalidades
tramitando los permisos de telecomunicaciones. Entonces, vea, si usted va sumando poquito a poco, el trámite que tiene que hacer una empresa para desplegar la infraestructura es impresionante. Luego tiene que ir a SINAC, luego a CETENA, que al MOB para pedir un permiso de rompimiento. Y estando en reglamento de esas empresas, su trabajo es rápido, Claro. es de arranque inmediato. Claro que sí. Claro que sí. O sea, el problema no está en ellos, el problema entonces está en la burocracia municipal, bueno, que está por eso, atrofiando esa velocidad que requiere el ciudadano. Por eso precisamente, Claudio, es que durante mi gestión yo pues le pusimos mucha energía al tema de infraestructura. ¿Por qué? Porque lo que yo le decía al principio, el Estado le da una concesión a un tercero, el tercero viene a invertir, viene a gastar, y el Estado le pone obligaciones. Y por otro lado, por medio de sus instituciones, le está poniendo impedimentos para que despliegue la infraestructura. ¿Y cuál es el tema ahí? Que si la empresa o el concesionario incumple, hay un proceso de extinción de la licitación. Entonces, yo me imagino que un proceso de extinción de la licitación, cuando vayamos a ver quién tuvo la culpa, porque ahí están todos los documentos. Entonces, eso con el tema de infraestructura. Y bueno, y el tema de infraestructura también es para Fonatel también. Los atrasos son para Fonatel. Me gustaría saber, por ejemplo, cómo le está yendo al operador que licitó y que ganó el de territorios indígenas. ¿Cómo le está yendo con los permisos? ¿Se lo están dando rápido? ¿Los permisos? ¿Los permisos que tiene que darle Fonatel? No, Fonatel no. Okay. Todas estas instituciones... Okay, todas las que están... todo el sistema que está involucrado en ese tema. Conste, no estoy diciendo que no se lo están dando, porque no sé, más bien hago la pregunta. Me gustaría ver si se lo están dando. Entonces vamos a ver si interpreto bien y un poco para el televidente. Estás exonerando a Fonatel. Fonatel no tiene los problemas. Los problemas que se le generan a Fonatel cuando la gente señala a Fonatel no son de Fonatel, son de reglamentos, son de municipalidades, son temas de gestión donde Fonatel no tiene injerencia. Pues de alguna manera, porque no voy a decir tampoco que es perfecto. Porque recordemos que, y lo puedo decir con experiencia propia, porque yo estuve en el viceministerio como gerente de concesiones antes de ser viceministro. Entonces, desde el inicio, yo, digamos que recuerdo y tengo la memoria histórica de eso. ¿Y el ministerio ejercía la función de rectoría del sector telecomunicaciones? Sí, claro. No se oponía el ICE, Fonatel, salen las autonomías. Pero ahí es interesante lo que pasó, porque vamos a ver... La gente dice, es que desde el 2008 se abrió el sector de telecomunicaciones. Ok, está bien. Pero, por ejemplo, la SUTEL se crea y ya empiezan a trabajar, digamos que en el 2009. Para el tema de Fonatel, tenían que hacer el fideicomiso. Tenía que hacer una licitación para que lo ganara el banco que lo está administrando. Digamos que eso se llevó un año. Luego la emisión de la política pública, en fin, toda una serie de gestiones y de acciones para ya empezar con la primera licitación que se hiciera a Fonatel. Entonces también, y además, bueno, hubo muchos temas ahí que resolver también entre el ministerio y la superintendencia, que la Contraloría General de la República nos sentó a ponernos de acuerdo en los temas, y bueno, nos pusimos de acuerdo y se estableció un procedimiento, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que si bien es cierto, en algún momento hubo retos, hubo atrasos, etcétera, etcétera, ya esa parte ya se solventó. Y precisamente estamos en el momento en el cual ya la maquinaria está aceitada y la maquinaria está trabajando. Entonces volvemos a la plata engavetada de Fonatel. La plata está ahí, pero es dinero comprometido. Es dinero comprometido que está ahí para estos proyectos. Y dichosamente solo para eso, porque así lo establece. Bueno, precisamente para eso. O hay portillos donde se quieren escapar. Claro, entonces ahí es cuando, así como ya se les olvidó el tema de FODESAF, ahora todo el mundo piensa en Fonatel. Para cualquier cosa y la cosa que usted se le hacer la caja chica. Por ejemplo, ahora con el tema de alfabetización. Hay un proyecto de alfabetización que es totalmente improcedente desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de los tratados y desde el punto de vista práctico. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Ciencia y Tecnología precisamente tiene la potestad, por medio de la política pública, establecer los proyectos. Y no es de alfabetización. De alfabetización. Y no es Pero no es con recursos de Fonatel. Sí, también. Recordemos, si usted me pregunta, bueno, ¿quién es el responsable de la alfabetización?
Primero, bueno, el Ministerio de Educación. Y hablábamos, entonces, volvemos a la Constitución Política. Usted sabe que la Constitución Política tuvo una modificación en el cual se ponía el 8% para educación. Y si leemos la Constitución Política, de alguna manera habla también del tema tecnología. Entonces ahí está. Y la Constitución Política ya lo permite. El tema de... Entonces no es posible y no es de recibo decir que no se tienen los instrumentos, porque sí se tienen los instrumentos. El Estado tiene los instrumentos para que por medio de la política pública se definan metas relacionadas con alfabetización. Y también el MEP ya tiene dinero para eso, ¿verdad? Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. El programa deportivo con más de 16 años en televisión nacional, Zona Técnica, este domingo, 7 de la noche por Canal 8. Siete mujeres, una maldición, una producción de Argos. Nuestros hombres. El destino repite la historia. Quien quita y Mercedes ya se consiguió un nuevo galán en Cancún y ya va por el segundo. Cuidado con ese futbolista, ¿eh? No vaya a ser que se te muera antes de tiempo. No es bueno reírse así de la muerte, se ofende. Una vida llena de tentaciones, a la cual desean poner fin. Es el momento de que la niña sepa la verdad. Las Aparicio no somos una familia de hipócritas. Las Aparicio, lunes a viernes, 12 medianoche, Canal 8. En la revista Somos Alegría, somos música, somos amor, somos noticias, somos más. Acompaña a Luzania Víquez y Paula Brenes de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por Canal 8. En Fútbol al Día, nuestros comentaristas Diego País, Jacqueline Álvarez, Leo Sandí y Diego Obando te traen de lunes a viernes lo último del fútbol nacional e internacional, porque el fútbol es hoy. Además, entrevistas con los mejores invitados que nos mostrarán el panorama completo en la cancha. El equipo de Costa Rica, yo sí lo dije porque salí de ahí. Porque es diferente, hay paciencia para trabajar. Hay mucha presión, se maneja mucha presión, ya cuando gana un torneo. No es mediático. Agente polémico, por cierto. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Así que... esto es Fútbol al Día. Quédate en el 8. Problema mayor entre la telefonía móvil, la que usamos en nuestros celulares, con me corregí si me equivoco en algo, vos sos el experto, que con la fija, la de las casas, la de los edificios, porque en un almuerzo que tuvimos hace algunas semanas, vos me hacías referencia de que hay una división per cápita, hay 100 líneas por 100 personas, o sea, ahí pareciera que las líneas telefónicas estamos inundados. Hay menos problemas ahí, aunque uno a veces siente problemas en el internet de su celular, o es mayor la diferencia con la que yo llamaría fija, seguramente en forma equivocada le digo fija. No, correctamente, y hacer la lectura correcta. Nosotros... Bueno, volvamos a la apertura. Ahí existían alrededor de 8 líneas de internet
fija por cada 100 habitantes y un porcentaje, no sé, alrededor del 30% de líneas móviles. ¿En qué año? Estamos hablando del 2000, antes del 2012, digamos. 8 por cada 100 personas. Sí. Era muy poco. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene el tema móvil. Realmente las líneas móviles, digamos, son, digamos que más rápido de implementar la infraestructura, las redes, pero además recordemos que los operadores también tienen que abocarse. Debe ser más rentable para los operadores también. Bueno, los móviles. Tienen que abocarse a eso porque recuerde que la concesión que el Estado dio era concesión móvil. Entonces, la obligación de los operadores era en móvil. Porque eran líneas móviles. Y realmente, si usted se ponía a ver, en este país hay 3 operadores móviles nada más. Y operadores fijos hay muchos. ¿Por qué? Porque para ser operador fijo no se requiere una concesión del Estado. ¿Por qué? Porque no se usa espectro eléctrico, porque lo que se usa es cable. Entonces no se requiere una concesión. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, obviamente los operadores móviles, por eso se llaman móviles, ¿verdad? Se concentran en eso. Y se dispara los índices y al día de hoy tenemos casi 200 líneas de teléfono por cada 100 habitantes. Los 100 habitantes son líneas y las 100 líneas que vos me decías son líneas de internet por cada 100 habitantes. Entonces, definitivamente tenemos un reto de internet fijo y lo vemos con lo que pasó con la pandemia. ¿Por qué? Porque digamos que el comportamiento del consumidor era distinto al antes y después de la pandemia. ¿Cómo era el comportamiento general del consumidor antes de la pandemia? Uno tenía su teléfono celular, no trabajaba en la casa, trabajaba en su oficina principalmente, ahí te daban el internet para que vos trabajaras, y el teléfono móvil lo usabas, ¿verdad? Pues cuando ibas a la calle, etcétera, etcétera. Cuando había una línea de Wi-Fi, por ejemplo, que es fija, ¿qué hace la gente? Se conecta para no gastar sus datos. Igualmente, las personas que tienen internet fijo en la casa también se pegaban. Pero ¿cuál era el comportamiento del consumidor en las casas? Prácticamente para ver internet, para bajar Facebook, para bajar películas, ¿verdad? Muy poca era la gente que trabajaba. Pero ahora es al revés. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Que como uno bajaba los datos, entonces la parte de subida no se requería mucha, porque tampoco subíamos mucho. No subíamos mucha información. Y eso es lo que se llama la simetría o asimetría de las redes. Por entonces, eso la necesidad de bandas más anchas. Claro. Entonces ahora, por ejemplo, ¿cuál es el comportamiento del consumidor? Uno llega y ya uno está trabajando desde la casa. Entonces, evidentemente, uno trabaja todo el día pegado a la red fija, al Wi-Fi. Y ya no solamente es usted, es su esposa, su hijo, su hija o cuantos hijos tenga. 4 o 5 en la casa a veces. Entonces, evidentemente, a la hora de la subida se requiere más. Entonces, ya no solamente bajamos, sino porque también usted está en la escuela, usted está trabajando y tiene que hacer videollamadas. Entonces, esa videollamada que usted hace es información que sube a internet. Entonces, por eso se requiere también. Entonces, por eso se requiere. ¿Y ese problema lo tienen también las empresas? No necesariamente, porque las empresas generalmente tienen velocidades grandes de internet y tienen velocidades bastante amplias y bastante altas capacidades también. Entonces, ¿en qué tenemos que trabajar como país en estos momentos? Si bien es cierto siempre, porque los operadores tienen su obligación en prestar los servicios con las calidades que están establecidas en los contratos, pero entonces como país tenemos también ahora que trabajar en el internet fijo. Tenemos que trabajar en fibra. Entonces, para poner la fibra hay que poner los ductos. ¿Por dónde van los ductos? Por las carreteras. Entonces, por eso es importante que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el diseño de carreteras ponga esos ductos. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que van a tener el internet, digamos, fijo de manera más lenta? Definitivamente los que están en áreas rurales, porque no es lo mismo ponerme fibra ahí, que vivo yo en Cartago, que poner fibra a la persona que vive, no sé, en Medio Queso de Upala, por ejemplo. Entonces, para eso están los fondos de Fonatel también, para eso. Pero entonces aquí, lo primero que yo creo que hay que hacer conciencia
es que es un tema transversal. Por eso yo insisto tanto en que no solamente es obligación de los operadores. ¿Por qué? Porque es necesario que cada una de estas instituciones entienda, y la municipalidad sobre todo entienda, que para que los habitantes de su área de cobertura puedan tener, ellos tienen que hacer. Pero es la importancia que tiene el ministro o el viceministro como rector de Trama y Telecomunicaciones. O sea, hay un papel político fundamental. Bueno, sí, totalmente. Y después otra cosa, aquí estamos hablando de fibra, estamos hablando de infraestructura, pero también un elemento importantísimo del espectro radioeléctrico. Entonces, el espectro radioeléctrico tiene que usarse de manera eficiente y tiene que distribuirse. Es el que está en manos del ICE en estos momentos, digamos que se requieren cierta cantidad de frecuencias del espectro y, repito, es obligación del Estado ponerlas y hacerles un uso adecuado, un uso apegado a la ciencia y la técnica, porque así lo manda la ley. Me estás haciendo recordar que en semanas pasadas tuve a don Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia, y hablábamos de que ellos declararon el año 2021 como el año de la conectividad como derecho humano. ¿Qué opinión te merece esta iniciativa, que suena bien, pero el papel de las universidades también las obliga a ser parte de todo este sistema que vos estás comentando? Bueno, yo creo que las universidades son un aliado importantísimo para, digamos, de alguna manera lograr que las instituciones que tienen responsabilidades hagan lo que tengan que hacer. Por ejemplo, que la universidad en la sede de Limón vaya y se siente con el alcalde y le diga: mire, señor alcalde, es importante que usted ayude con esto. Y presionemos a las personas y a las entidades que tienen responsabilidades para que las hagan. Porque a mí me parece fabuloso el tema del año. La declaración. Sí, pero bueno, puede terminar siendo un saludo, nada más. ¿Eso qué significa? Yo quisiera ver cuáles son las actividades que vienen detrás de esa declaratoria. O pregunto, ¿es solo una declaratoria nada más y listo? O también las universidades van a tomar un papel importante. Y aquí, hablando de las universidades, yo quiero hablar también del tema de las frecuencias de televisión. Que pasa que están muy concentrados en eso. Claro. Cada universidad quiere una frecuencia. Claro, vea, por ejemplo, a la UNED le dieron esa concesión, me parece que como el 2009-2010. Una está cosa. en la ley. Ok, ¿para qué la quiere? Ok, yo entiendo, ¿verdad?, que ellos la quieren para hacer programas de televisión y pasar ahí para que sus estudiantes que están en zonas alejadas puedan ver los programas. Bueno, ¿qué clases de programas? ¿Serán algunas clases? ¿Será? Entonces, yo pregunto, bueno, ¿cuánto es la inversión que requiere eso? Porque son millones de colones lo que se requiere para una red de telecomunicaciones. Y, por ejemplo, ahí está la Universidad Técnica Nacional. O sea, hay un proyecto dándole la frecuencia, es oneroso el desarrollo de esos canales de televisión. Es oneroso. Que le pregunten al SINARTE, que es el operador estatal, ¿cuánto le cuesta su red de telecomunicaciones? Pero no solamente la red, don Claudio. Estamos hablando de los equipos. ¿Cuánto cuestan los equipos? ¿Cuánto cuesta las nuevas plazas que va a tener que crear el MEP, la UNED para esto? ¿Cuánto cuesta producir lo que van a hacer? ¿Cuánto cuesta mantener el canal? ¿Cuánto cuesta cuando venga? ¿Y será necesario un canal existiendo el internet que si fuese de mayor velocidad, de mayor arraigo en el territorio nacional? Vieras que yo le digo que no es necesario. Bueno, vamos a ver. Puede ser que sí sea necesario un canal, pero no en esas condiciones. ¿Por qué? Porque la UNED tiene una frecuencia del espectro. Y ahora con la televisión digital existe la posibilidad de que por una frecuencia tener varias programaciones. Y eso es lo que se llama coloquialmente un operador digital, un operador virtual. Entonces, ¿por qué mejor la UNED, por ejemplo, se concentra en hacer su contenido? Llega a un acuerdo con Canal 13, con SINARTE, y que el SINAR ha mostrado su anuencia a hacer este tipo de acuerdos.
a compartir su infraestructura, etcétera. ¿Por qué no lo hacen así? Y entonces no van a tener que gastar en las torres. ¿Cuánto cuesta una torre? Y cuando uno lo ve en Europa, donde el canal del Estado, en Francia, en España, son fuertísimos y ahí participan también las universidades. Y le voy a decir una cosa también. Este tema de la compartición de la red es un tema que ya se está dando a nivel mundial. Vemos algunos ejemplos últimamente, vemos las noticias donde un operador le compró al otro en España todas sus torres. Donde un operador en México devolvió sus frecuencias. ¿Por qué? Porque llegó a un acuerdo con un tercero que también tiene una concesión de utilizar sus frecuencias. Y se convierte en lo que se denomina telcos superligeros, que se concentran nada más entonces en brindar los servicios y en mejorar la atención a sus clientes. Pero bueno, este es un tema, repito, que se está dando a nivel mundial, que el mercado se está moviendo hacia eso y que incluso la Unión Internacional de Telecomunicaciones promueve esa compartición de infraestructura. Bueno, y nuestra ley también promueve esa compartición de infraestructura. Ahora que hablas de mercado, ahora que hablamos tanto de una reforma fiscal, de la necesidad de los recursos, de la necesidad de desarrollar nuestra economía, de generar mayores oportunidades, conversaba en esa ocasión con vos de que cuando hay una penetración de 10%, o sea, se aumenta el 10% de la penetración y hay banda ancha, eso produce un crecimiento del 3.5% del Producto Interno Bruto, según estudios del Banco Mundial, si mal no recuerdo. Así es. Eso es una generación de empleo y una reactivación económica extraordinaria. Vieran que ese es el principal argumento, o uno de los principales argumentos que utilizamos cuando vamos a las municipalidades o íbamos a las municipalidades y hablamos de estos temas. Porque las personas tienen que entender que el catalizador de la economía en estos momentos es las tecnologías de información y comunicaciones. Y es que eso lo vemos. O sea, ¿qué le voy a explicar yo a una señora que su hijo no pudo seguir las clases porque no tiene internet? O que tiene que ir a trabajar a la oficina porque internet en la casa no tiene para hacer teletrabajo. ¿Qué le puede explicar? Tiene que viajar a la oficina 2 horas para ir y 2 horas para regresar. Sí, entonces, eso, vea. Hasta por un tema de salud. Claro, entonces como decíamos, esos son datos duros. Aumenta el PIB, aumenta la productividad, aumenta la innovación, es un ganar el tema del internet. Y definitivamente es lo que nos da la competitividad ahora. Y eso es lo que hace la diferencia. Por eso yo digo, mire, es lo que hace 100 años era aprender a leer y escribir. El que no aprendía a leer y escribir no tenía las mismas oportunidades, pero vos aprendías a leer y escribir y se te abrían las puertas. El que no sabía escribir a máquina. Bueno, vos decías en un programa hace unos días, escribir a máquina y tener el bachillerato. Sí. Eso era, ya con eso se te abrían las puertas. Y ahora lo que te abre las puertas es tener esas habilidades. Y lo vemos en todas las carreras universitarias, en todos los espacios. Porque, repito, ahora hablamos al inicio del tema de la moda. Pero si nosotros analizamos todos y cada uno de los sectores de la economía, vamos a ver una oportunidad. Entonces, por eso es importante que de manera transversal y que haya un verdadero compromiso político de las personas que están sentadas en puestos de toma de decisión, que se haga lo que tenga que hacer. Entonces yo me imagino, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura metiendo política pública transversal para llevar la innovación, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, para potenciar las oportunidades del sector agropecuario y así en cada uno de los sectores. Entonces, repito, hay que trabajar en infraestructura, conectividad. Digamos que esa es la base de la pirámide. ¿Cuál es el segundo escalón de la pirámide? El tema de la digitalización de las empresas y la digitalización del Estado también. ¿Por qué es importante? Por los usos que se le está dando ahora. Entonces, por ejemplo, ahora hay posibilidades de acceder a cualquier tienda, cualquier operador, cualquier institución del Estado y por medio de un chatbot que es administrado por inteligencia artificial hacer las gestiones. Ya no necesita hablar con una persona. Claro, eso está empezando y cada día va a estar mejor, más desarrollado. Pero entonces, este tipo de posibilidades hace que sea más eficiente la gestión del Estado, sea más rápido, se dé una mejor atención al usuario, por ejemplo, con el tema del Big Data, de los datos,
que haya un administrador de los datos de manera segura y cumpliendo evidentemente con lo que establece la ley. Entonces ahí los datos son importantísimos para el Estado, porque por medio de los datos el Estado puede, por ejemplo, identificar cuáles son los problemas, puede hacer la política pública y también por los datos puede ir llevando el pulso de esa política pública, si se va cumpliendo, si se van cumpliendo o no las metas, si está sirviendo, etcétera, etcétera. Y por un tema también de transparencia y de fiscalización y de rendición de cuentas. Pero también, por ejemplo, una empresa privada, el tema de los datos le sirve para hacer estrategias comerciales. No sé, qué es lo que le gusta a sus clientes. También por un tema de fidelización de los clientes, que es una estrategia que hacen las empresas privadas también. Y hasta en el tema de salud, recuerdo, esta anécdota siempre la cuento porque participé en una ocasión de un seminario de ACOAIT, la Asociación Costarricense de Arquitectura e Infraestructura Hospitalaria, y un congreso era. Y recuerdo siempre a un doctor canadiense, que lo tuve acá en el programa, por cierto, que contaba la historia de cómo Canadá, siendo un país tan grande y teniendo un sistema de seguro universal como el nuestro, son los únicos 2 países del continente que lo tienen en el nivel nuestro, y contaba de que habían implementado la robótica y los robots para, siendo Canadá un país tan grande, para dar atención médica a largas distancias. El médico acá y atendiendo a largos kilómetros. Telemedicina. Sí. Y era muy simpático porque él contaba esta historia que yo ya le he contado aquí, de que en alguna ocasión, muy lejano, muy pegado con Alaska, pusieron un robot. Y el robot tenía su pantallita en el pecho y el doctor analizaba todo. Al principio la gente no quería, porque estaba la enfermera, pero querían que el doctor llegara. Se fueron acostumbrando, como nos está pasando a muchos ahora, a trabajar en la casa, que no lo queríamos. Claro. Y en algún momento se fregó el robot. Y entonces lo mandaron a recoger y la gente lo raptó. La gente no quería que se fuera el robot, pensaban que no iba a regresar. O sea, la gente se acostumbra también. Claro, es una cuestión de costumbre. Y el acceso a ese tipo de salud. También la caja debería estar pensando en todo esto y también se beneficiaría de un desarrollo mayor en infraestructura en telecomunicaciones. Bueno, definitivamente, Claudio, y podemos seguir analizando cualquier situación. Y con eso es la salud que usted dice. Ayer precisamente hablaba con mi compañero de oficina en NAE, que es la empresa donde trabajo ahora, y él me decía, mire, yo a veces me pongo a pensar qué es lo que viene. Y para pensar qué es lo que viene, me pregunto cómo nos van a ver dentro de 100 años nuestros nietos. Y entonces un ejemplo que dio fue el tema de salud, que van a decir, miren, nuestros abuelos tenían que ir a la clínica a que le sacaran sangre y esperarse, y ahora en la casa uno mismo se hace el examen, lo manda por computadora y ya le dice todo lo que tiene. Entonces, hay muchas oportunidades. Vos y con tu compañero estaban como los supersónicos, imaginándose el mundo que iba a venir. Sí. Bueno, cuando yo era niño estaban los supersónicos, eso era ciencia ficción. Exactamente. Y prácticamente vamos hacia los supersónicos. Algo que te quede, porque se nos fue ya el programa. ¿Ya se fue el programa? Sí, nos quedó un minuto. Está interesantísimo, pero el tiempo vuela. Algo que te quede. Algo que me quede. Bueno, faltaron muchos temas de qué hablar. Entonces, resumo rápidamente. Hay que trabajar en infraestructura, hay que trabajar en la digitalización de las personas para que podamos aprovechar, podamos innovar. También hay que trabajar en la digitalización de las empresas, del Estado y tomar decisiones rápidas, oportunas en telecomunicaciones, porque esto va muy rápido. Agradecerte, Claudio, en nombre personal, en nombre de la empresa NAE, la invitación que nos hicieras, y bueno, ha sido un gusto y seguimos conversando. Como amigo, reclamarte que te fueras del viceministerio. Claudio, el trabajo que hiciste extraordinario, deberías estar todo. Muchas gracias, pero es un tema de visión y yo realmente no compartía con algunas cosas que se estaban haciendo, como tomar el dinero de Fonatel para pagar deuda, o para otras cosas que no fueran por lo que tanto luchamos en la apertura del sector. Ojalá tengas la oportunidad nuevamente. Muchas gracias, Edwin. Sobre todo a ustedes, las gracias por ese compromiso con la política con P mayúscula que tienen todos los domingos. Los esperamos de hoy en 8 días, aquí en Multimedios, a las 6 de la tarde. Un abrazo.